Buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática en este día miércoles 25 de diciembre. Saludamos a todos los que siguen estas lecciones por la televisión, por la radio y por el internet. Vamos a orar para pedir a Dios que nos dirija en el discernimiento de la lección de hoy. Amante Dios y Padre, gracias porque eres bueno y nos das esta oportunidad de conocerte más a través del estudio de tu palabra. Señor, abre el entendimiento nuestro, impresiónanos con tu palabra, llévanos a amarte más, a servirte, que entendamos el mensaje, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. La muerte de Cristo vino a probar la fe de muchos. Y lo vamos a ver en la lección de hoy. Por ejemplo, la multitud. La multitud que le siguió el día cuando entró triunfal allí en Jerusalén. Esa multitud fue probada su fe. Muy pronto, inmediatamente, en esa semana, su fe fue tremendamente probada. Y resultó que realmente estaban muy equivocados en cuanto al concepto que tenían de Cristo. Vamos a mirar lo que ellos dijeron cuando iba entrando Jesús triunfalmente en Jerusalén. Dice el libro de Mateo 21, versículo 9, lo siguiente. Mateo 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esta palabra Hosana en el hebreo es sálvanos ahora. Así que imagínense ustedes, el grito adelante y el grito detrás de nuestro Señor Jesucristo. En aquella gran procesión, en aquella gran multitud. Imagínense el cuadro. La gente tirando mantos para que pasara el asno donde Cristo iba montado. Imagínense aquellos honores. Prácticamente actuando de la misma manera como se le recibió al rey Jehú, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. La gente con palmas, tirando los mantos para que por ahí pasara la cabalgadura donde Cristo iba montado. Alegre la gente al frente diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y atrás igualmente la otra gente decía: Hosana al Hijo de David. Pero luego agregaban: Hosana en las alturas. Hermanos, era un pedido. El pedido era: sálvanos ahora. El pedido era hasta en los cielos, diciéndole a los ángeles: ustedes también digan que nos salve ahora. Eso es lo que está implicado cuando dice Hosana en las alturas. Que hasta en el cielo mismo se diga que nos salve ahora. Es que las expectativas eran grandes. Por fin sentían, había venido el Mesías. Por fin el rey que tanto esperaban había llegado. Y todos le clamaban: sálvanos ahora. Bueno, mis hermanos, pero ¿qué pasó con esa multitud? Dejemos que el don profético nos diga qué pasó con ellos posteriormente. Dice: entre la multitud que siguió al Salvador hasta el Calvario, había muchos que le habían acompañado con gozosos hosanas y agitando palmas mientras entraba triunfalmente en Jerusalén. Pero no pocos de aquellos que habían gritado sus alabanzas porque era una acción popular,
participaban en clamar: crucifícale, crucifícale. A ver, miren ustedes este contraste. De la multitud dice que iba diciendo: Hosana, sálvanos ahora. Dice, no pocos de ellos, sino muchos que habían gritado esas hosanas. Ahora, hermanos, participaban en clamar: crucifícale, crucifícale. En otras palabras, eran parte de la turba que pedía la crucifixión. Dice, cuando Cristo entró en Jerusalén, las esperanzas de los discípulos habían llegado a su apogeo. Se habían agolpado en derredor de su maestro, sintiendo que era un alto honor estar relacionados con él. Ahora, en su humillación, le seguían de lejos. Estaban llenos de pesar y agobiados por las esperanzas frustradas. Ahora se verificaban las palabras de Jesús: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Así lo dijo en Mateo 26:31, y esto está aquí comentado en El deseo de toda la gente, páginas 692 y 693, este libro que relata la biografía de Jesús y que ha sido prácticamente el libro de texto junto con la Biblia de todo el trimestre en este estudio que hemos tenido del Getsemaní a la gloria. Ustedes pueden ver, hermanos, que esta gente, esta multitud que le seguía a Cristo y que decía: Hosana, o como dice el hebreo, sálvanos ahora. Ustedes pueden ver que pronto dice, miraron que sus esperanzas estaban frustradas, porque vieron que el que los podía salvar ahora no los salvaba de la manera como ellos querían, sino que se dejaba capturar, se dejaba golpear, se dejaba humillar. Y ellos entonces, inmediatamente, su ánimo se vino abajo. Dice que se sintieron agobiados y prácticamente ahora comenzaron a seguirlo, pero humillados. Ya no sentían el mismo ánimo, el mismo fervor. Mejor, dice, se unieron a la turba y empezaron a decir: crucifícale, crucifícale. No es el rey que pensamos que era. No nos quiso salvar ahora. Así que mejor pidamos su muerte. Ah, hermanos, las esperanzas se le vinieron abajo a todos ellos. Las esperanzas estaban frustradas, dice aquí el don profético, y estaban llenos de pesar y agobiados. Qué triste es, hermanos, cuando las esperanzas se pierden solamente porque el Señor no obra como a veces nosotros queremos. No entendían que la manera de salvarlos era esta: dejándose capturar, dejándose humillar, dejándose maltratar y hasta muriendo por ellos. Nunca entendieron que esa era la manera como Él los estaba salvando ahora. El sálvanos ahora de ellos era por la fuerza, era utilizando la violencia. Ah, mis hermanos, con razón estaban frustrados. Es que el Jesús que ahora le tendían pues los mantos y que le recibían con palmas y con gritos, no era el Jesús que estaban mirando más después, allí, ante el Sanedrín, ante el pretorio, allí ante Caifás, ante Pilato.
no era el Jesús que ellos esperaban o creían que era. Nosotros vemos aquí que en ellos se cumplió las palabras, hermanos, de Proverbios 13:12, que se las voy a leer. Proverbios 13, versículo 12. Dice la Escritura de la siguiente manera: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza de ellos no la vieron cumplida ni en la forma como ellos querían, ni en el tiempo que ellos querían. La esperanza se demoró e inmediatamente, como dice aquí, se les convirtió en tormento de su corazón y revelaron rápidamente que no eran seguidores sinceros del Señor. Me gustaría que en este momento nosotros pensáramos cómo reaccionamos o cómo hemos reaccionado algunas veces cuando la esperanza, las expectativas que hemos tenido, inclusive hasta puesto en las manos de Dios tal esperanza, y no se ha concretado. Dios no nos ha respondido como nosotros le hemos pedido. Hermanos, ¿cómo hemos reaccionado? Algunos tristemente han reaccionado tan negativamente que ya no creen más en el Señor. Se retiran de la iglesia, no siguen más estudiando las Escrituras ni orando, y se declaran completamente mundanos. Qué lamentable que no entiendan que si Dios no respondió de la forma como querían, es porque en su sabiduría Él sabía que esa respuesta no era lo mejor para ellos. Nosotros deberíamos entender, hermanos, que la manera de obrar de Dios es muy diferente a la nuestra. Jesús los estaba salvando ahora a todos estos. Jesús, el hosana que ellos pedían, se los estaba contestando de la manera como se estaban dando los acontecimientos. Pero ellos no era así como querían la respuesta. Y por lo tanto, le dieron la espalda a Jesús y pidieron su muerte. Oh, no seamos nosotros así, hermanos. Si el Señor se tarda en responder o responde diferente a como nosotros quisiéramos, sigamos siendo fieles. Sigamos poniendo en Él nuestra esperanza, porque a su debido tiempo vamos a entender por qué no han sucedido las cosas como se las pedimos. ¿Por qué no en este tiempo tal o cual cosa se ha dado como tal vez oramos? Hermanos, si mantenemos la esperanza siempre en el Señor, creyéndole siempre a Él, miraremos en su debido tiempo que mejor fue que Dios respondiera después. Aquí miramos que se puso a prueba la fe de aquella gente y demostraron que era una fe falsa. Otra persona que también su fe fue probada tremendamente en esos acontecimientos finales de Jesús, aparte de esta multitud, fue su madre María y las otras mujeres que le seguían. Dice la Biblia en Juan 19, versículo 25 lo siguiente: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Aquí se menciona varias mujeres, pero se destaca en primer lugar a la madre de Jesús. De ella
que estaba ahora allí mirando a su hijo clavado en la cruz. El don de profecía dice cosas que pues nunca en la Biblia las hemos leído. Escuchen. Al llegar, dice, al lugar de la ejecución, los presos fueron atados a los instrumentos de tortura. Los dos ladrones se debatieron en las manos de aquellos que los ponían sobre la cruz. Pero Jesús no ofreció resistencia. La madre de Jesús, sostenida por el amado discípulo Juan, había seguido las pisadas de su hijo hasta el Calvario. Le había visto desmayar bajo la carga de la cruz y había anhelado sostener con su mano la cabeza herida y bañar la frente que una vez se reclinara en su seno. Pero se le había negado de este triste privilegio. Juntamente con los discípulos acariciaba todavía la esperanza de que Jesús manifestara su poder y se librara de sus enemigos. Noten, ella también tenía esperanzas, igual que la multitud, de que el Señor, dice, manifestara su poder y se librara de sus enemigos en esa misma hora también. Pero su corazón, dice, volvió a desfallecer al recordar las palabras con que Jesús había predicho las mismas escenas que estaban ocurriendo. Mientras ataban a los ladrones a la cruz, miró suspensa en agonía y se hizo esta pregunta: ¿dejaría que se le crucificase a aquel que había dado vida a los muertos? ¿Se sometería el Hijo de Dios a esta muerte cruel? ¿Debería ella renunciar a su fe de que Jesús era el Mesías? ¿Tendría ella que presenciar su oprobio y pesar sin tener siquiera el privilegio de servirle en su angustia? Vio sus manos extendidas sobre la cruz. Se trajeron el martillo y los clavos, y mientras estos se hundían a través de la tierna carne, los afligidos discípulos apartaron de la cruel escena el cuerpo desfalleciente de la madre de Jesús. Deseo de toda la gente, página 693. Mis hermanos, como ustedes ven, hasta su misma madre miró que su esperanza también se le disolvía, se le desaparecía. Dice que se hizo estas preguntas: si realmente él debería dejarse hacer todo aquello. Pero miren, hasta se preguntó si debía renunciar a su fe de que él era el Mesías. Es que, hermanos, como dije al principio, esto probó la fe de todos los que le seguían. Y ahora vemos que hasta su misma madre cuestionó su fe en él, porque lo que veía era muy distinto a todo lo que había visto los años anteriores. Ella se preguntaba si, habiéndole dado vida a los muertos, no podía ahora también librarse. Se preguntaba cómo era posible que él se sometiera a una muerte tan cruel. Hermanos y hermanas, la fe muchas veces es probada. Sus maneras de actuar del Señor lo prueba a uno. Le ponen a uno a prueba verdaderamente cómo está la fe. Por eso, con razón, dice la Escritura en el libro de Primera de Pedro 1, verso 7, que tengamos muy claro este asunto cuando la fe es probada. Primera de Pedro 1, verso 7, dice así: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros tenemos que tener claro que las pruebas muchas veces es necesario que aparezcan en nuestra vida para probar nuestra fe.
Y miren qué interesante, que cuando ésta quede, dice, por la prueba más preciosa que el oro, entonces dice, vendrá la alabanza, la gloria y la honra cuando Cristo se manifieste. La fe de aquellos que le seguían fue probada. La fe de María, su madre, fue probada. Y nosotros, mis hermanos, no somos la excepción. También nuestra fe es probada. Pero debemos de tener claro que debemos resistir la prueba y mantenernos aún en la prueba, fieles creyendo a Jesús. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 3, lo siguiente. Santiago 1, verso 3, dice así. Vamos a leer desde el 2. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, la fe finalmente ayuda al desarrollar el carácter, porque nos hace fuertes, nos hace que perseveremos, si nosotros la entendemos en cuanto al propósito por el cual es que ha llegado dicha prueba. Hay, dice, que tener gozo cuando se halla uno en diversas pruebas, porque al final esta va a dar el resultado de ser uno más fuerte espiritualmente, de perseverar más en el Señor. Así nosotros vemos este día que el Señor pues nos enseña cómo muchas veces su forma de actuar y de obrar prueba nuestra fe, pero cómo estos apóstoles, Pablo, Pedro, Santiago, nos animan a mantenernos, hermanos, firmes y leales al Señor siempre, aun cuando la fe sea aprobada. Vamos a orar este día, a pedirle al Señor que nosotros nos mantengamos firmes y no seamos como la multitud que le dio la espalda a Jesús tan solo porque no obraba como ellos pensaban. Y vamos a darle gracias también a Jesús porque Él sí lo salvó ahora, pero ellos no entendieron, pero el Señor sí nos salvó ese día a toda la raza humana. Hoy es posible que todos seamos salvos porque ese día Él daba cumplimiento a los sana que gritaban. Ese día Él salvó a la raza humana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que nos mantenga firmes en la fe, en una fe genuina, donde los planes de nosotros, si no concuerdan con los de Él, de la misma manera siempre nosotros le amemos y sigamos creyendo en Él. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Amantísimo Padre, te agradecemos, Señor, por enseñarnos este día en cuanto a la fe, que ésta es probada muchas veces por tu manera de obrar, pero que nosotros debemos entender ahora que finalmente en tu sabiduría es que tú estás obrando así para nuestro bien. Gracias porque aquel día, específicamente de la manera como ellos te pedían, sálvanos ahora, tú, Señor, lo hiciste. Salvaste a la raza humana. Y no fue como ellos querían, pero sí nos salvaste a todos. Pusiste a la disposición de toda esa multitud la salvación, pero de una manera que no era como ellos esperaban. Gracias, Señor, porque tú eres sabio. Y cumpliendo las profecías, pagabas de esa manera la paga del pecado por todos nosotros. Gracias por tu gran sacrificio. Ahora queremos rogarte que aumentes nuestra fe y que nuestra fe en ti sea firme. Que nosotros, Señor, nunca decaiga nuestra fe en ti, sino que la mantengamos
siempre puesta firmemente. Aun cuando no contestes como queremos, y aun cuando nuestros planes no concuerden con los tuyos, aun cuando, Señor, obres diferente a como nosotros quisiéramos, que siempre nosotros creamos en ti y no dudemos nunca. Señor, gracias por enseñarnos hoy de que esto es hasta cierto punto, pues, natural que algunas veces se vea uno probado en la fe, pero no por eso uno te debe abandonar. Tu Madre María se ve que también fue probada, pero no te abandonó. No actuó como la multitud que sí te abandonó. De manera que nosotros, Señor, queremos mantenernos firmes a tu lado, amándote y sirviéndote siempre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.